Bueno, muy buenas tardes a todos y todas ya. Pues yo voy a tratar de ser muy sintética porque creo que estas dos jornadas con todos los panelistas que hemos tenido nos han dado grandes reflexiones, pero también nos han dado muchas posibilidades para poder avanzar a futuro y quisiera también como dejar por lo menos unos minutos al final antes de que pues todos y todas se retiren para poder intercambiar como algunas posibilidades, algunas reflexiones que no van a ser seguramente las únicas, porque desde el Movimiento para la Salud de los Pueblos, como insistentemente ya lo hemos venido haciendo, diciendo en estos 2 días, pues estamos en el marco de una campaña alrededor de la public pharma o de la producción pública de medicamentos. Entonces, para nosotros y nosotras es muy importante no solo seguir dando la discusión al respecto, sino poder articuladamente, tanto desde Colombia como desde otras partes del mundo, pues poder articular acciones, ejercicios de organización y de movilización que nos permitan avanzar en ese sentido. Un poco como lo mencionaba en la intervención anterior José Orozco, precisamente para nosotros desde el Movimiento para la Salud de los Pueblos es pertinente y oportuno hablar de producción pública de medicamentos, parándonos inicialmente sobre la lógica y la concepción bajo la cual entendemos la salud. Para nosotros es importante pues dejar esa premisa, insistir fuertemente en que la salud no puede seguir siendo entendida como un negocio, no es una mercancía ni un privilegio reservados para quienes puedan pagar, para quienes tienen la capacidad de pago, y por ende pues la salud es un derecho fundamental acorde a nuestra constitución política, pero también es un proceso que encierra o engloba todo lo económico, lo político, lo social, lo cultural, y que tiene que pues verse también a partir de las múltiples cosmovisiones, sobre todo en países como nuestro, en donde incluso hablar de producción de medicamentos o todo lo que tiene que ver en el marco del campo farmacéutico, pues también es entender cómo las prácticas ancestrales y culturales pues han tenido un desarrollo histórico en nuestro país y que incluso esas mismas prácticas y toda la evolución que hemos tenido en ese campo pues ha venido siendo amenazado por esas lógicas de mercado, esos intereses de ciertos actores privados y una dependencia en términos tecnológicos que no solo nos quita como la oportunidad de poder acceder a medicamentos y a tecnologías sanitarias, sino que incluso pues sigue perpetuando las desigualdades estructurales en nuestro país y en nuestra región. Entonces, para nosotros, ¿qué significa hablar de soberanía sanitaria, de producción pública de medicamentos? Pues a propósito de todas las discusiones que hemos tenido en este momento, y es precisamente que pues el país pueda desarrollar todas esas capacidades en términos de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades, la producción de vacunas, medicamentos y tecnologías esenciales. Y en últimas, hablar de soberanía sanitaria, pues significa pensarnos el buen vivir de las comunidades y de los pueblos, que no necesariamente implica estar pues ahí a merced de las patentes extranjeras, de los tratados de libre comercio o de esa lógica especulativa de las farmacéuticas multinacionales, de toda esa apuesta alrededor de la Big Pharma, como bien lo mencionaba José Orozco en su intervención. Y esto es importante para nosotros porque también es entender que esta discusión alrededor de cómo avanzamos como país en el desarrollo en la producción de medicamentos, vacunas y tecnologías sanitarias, pues es entender que esta discusión no es solo una discusión en términos técnicas o si tenemos las capacidades o no, si tenemos los recursos o no, sino que implica una discusión en términos políticos y una discusión en sí misma por la vida humana. Entonces, en ese sentido, la producción pública de medicamentos, pues no simplemente es una alternativa utópica, sino que nace a partir de una necesidad estratégica, a partir de unos contextos que ya hemos vivido, contexto que se agudizó, que lo pudimos ver de forma mucho más relevante en todo lo que sucedió a partir de la sindemia por COVID-19, que a partir de ahí, pues digamos como que se hizo mucho más presente toda la crisis alrededor de la salud pública a nivel global,
la dependencia sanitaria que tenían países como el nuestro a los países del norte global y la necesidad de ir tejiendo todo un camino hacia la producción pública de medicamentos y cómo países como el nuestro pues debían fortalecer sus capacidades, además en términos de investigación, desarrollo e innovación, con una visión de salud pública. Creo que eso es también muy importante y es como también nos pensamos las prioridades en materia de producción de medicamentos, vacunas y tecnologías sanitarias, no en términos de poder generar unos procesos rentables o una rentabilidad para la industria farmacéutica, sino acorde a las necesidades en salud pública que necesita nuestro país, porque hoy lo estamos viviendo. Ustedes seguramente lo saben mejor que yo en estos momentos porque están mucho más directo, metidos como de forma más directa en todo este campo y es como la gran industria farmacéutica a nivel global pues está empezando a producir medicamentos y tecnologías sanitarias a partir de lo que le genera mayor rentabilidad de ingresos económicos sobre las necesidades reales de las comunidades y lo que hoy pues son problemas o eventos de salud pública principales. Y pues para ello tenemos que pensarnos también incluso en cómo pues vamos a fortalecer todos los laboratorios estatales, cómo vamos a apoyar a las universidades principalmente públicas para que pues sigan fortaleciendo estos procesos como es el caso de la Universidad de Antioquia, cómo ligamos todos estos procesos de producción de medicamentos y tecnologías sanitarias también a procesos de fortalecimiento del talento humano, generación de nuevo conocimiento, transferencia de conocimiento y transferencia tecnológica. Y en últimas, cómo creamos una sinergia entre la ciencia, la política, la sociedad y por supuesto que la salud. Entonces, pues esto implica que avanzar hacia la soberanía sanitaria, pues no es simplemente como la fabricación o la producción de medicamentos, vacunas y tecnologías sanitarias. Incluso pensarse una apuesta por la producción pública farmacéutica, pues también es pensarse la apuesta por una transformación estructural de nuestro sistema de salud, que hoy hace parte de una de las discusiones públicas principales que se están dando en nuestro país, porque es que de nada sirve producir fármacos o producir medicamentos, tecnologías, si persiste un modelo de salud totalmente fragmentado, mercantilizado, excluyente. O sea, ya lo hemos visto en otras experiencias en otros países, por ejemplo, como es el caso de la India, en donde pese a ir avanzando a ser una potencia farmacéutica, al tener un gran desarrollo industrial en términos farmacéuticos, aún enfrenta enormes desigualdades en acceso y en calidad de atención. ¿Por qué? Porque sigue teniendo un sistema de salud que no logra sopesar las principales necesidades de la población y sigue bajo esa lógica neoliberal y a nivel global en términos de la mercantilización de la salud. Entonces, pensarse la producción farmacéutica también implica hablar de qué cambios necesita nuestro sistema de salud y cómo vamos disminuyendo o eliminando incluso todos los procesos de intermediación que se dan en el camino, cómo hablamos también de, que ya lo decía, esa priorización frente a qué necesitamos priorizar en cuanto a la producción, pero también en cuanto a la compra, porque muchas veces alrededor de esas decisiones es que también se generan especulaciones alrededor de lo que es el desabastecimiento, la escasez de medicamentos. Entonces, es importante irnos como con esta reflexión, que la producción pública pues tendrá un impacto real si forma parte de un sistema de salud en últimas integrado, universal, que se piense en la salud en el centro de la vida y que tenga en cuenta también la forma en la que se estructura todo un modelo de desarrollo económico, social y político en los países, porque además no solo se trata de Colombia, porque para hablar de soberanía sanitaria y de producción de medicamentos, pues muy seguramente también tendremos que hablar de todos unos ejercicios de cooperación y de colaboración a nivel internacional, principalmente con la región sur, pensar en cómo, por ejemplo, desarrollamos todas unas alianzas sólidas con Argentina, México, Cuba, Brasil, en últimas con los países que ya
tienen unas capacidades desarrolladas y que necesitamos crear todo un bloque que nos permita avanzar rápidamente y que nos permita poder no solo producir, sino generar todos unos acuerdos en materia comercial, de acceso, de distribución, incluso de todo el tema del desarrollo de patentes en materia de investigación, etcétera. Entonces es fundamental entender la soberanía sanitaria y la producción pública, más allá de un tema técnico, abordarlo desde un asunto también político, al tratarse de un acuerdo o de unas estrategias alrededor de preservar la vida humana. No se trata solo de montar fábricas o de mejorar los procesos de calidad, son decisiones profundamente políticas. Implica pensarse las políticas que tenemos en este momento, tanto en materia de salud como las políticas de ciencia y tecnología, las políticas alrededor de todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor, todo el escenario comercial, pues desde una manera integral, desde el escenario público, en donde, por supuesto, las comunidades tengan cabida, el reconocimiento de los saberes y de los desarrollos de las comunidades negras, indígenas, campesinas en nuestro país, todos los desarrollos de las universidades, del sector académico. Y además de esto, hay otro tema que a mí me parece importante también resaltar acá, que hace parte de todas las discusiones, como ustedes han podido ver en todas las intervenciones, o sea, todo lo que amerita la discusión alrededor de la producción pública de medicamentos, pues tiene también un montón de aristas y un montón de cosas ahí alrededor, que además de esta cuestión de abordar la discusión de la producción de medicamentos más allá de un tema técnico, sino desde un tema político, pensarse la producción de medicamentos más allá del tema de la capacidad instalada como parte también de un ejercicio de transformación del sistema de salud. Creo que también es importante poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver con una dinámica hacia la desmedicalización de la vida, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una situación en Colombia en donde desde la pandemia COVID-19 ha venido en incremento los diferentes eventos, situaciones en salud mental. Esa es una de las tantas problemáticas que tenemos o de los fenómenos que tenemos actualmente en nuestro país, pero incluso las emociones y los dolores de la gente son convertidos en diagnósticos. Las tristezas son etiquetadas como enfermedades y los múltiples comportamientos y formas de ser son en más tratados con medicamentos, con pastillas, en lugar de atender como esas causas estructurales que tienen el sufrimiento. ¿Sí? Hoy medicalizamos la vida de dolores sin entender que muchas de esas situaciones por las que están pasando en nuestras comunidades, pues también tienen que ver con situaciones como la pobreza, la violencia, que en este momento pues viene en auge y es una de las principales causas de todos los problemas en términos de salud de nuestras comunidades, el aislamiento, la injusticia, pero en vez de entender eso, pues estamos prescribiendo un fármaco. Entonces es entender y relacionar todo este tema de la producción pública de medicamentos para qué, bajo qué intereses, pero que todo no se trata en ese escenario. Entonces, la soberanía sanitaria en últimas es eso, también entender la vida misma y tener una concepción diferente alrededor de la salud, no desde la parte meramente biológica, sino en donde todo eso entra en juego. Entonces, en últimas, desmedicalizar la vida no es negar la posibilidad de utilizar o la utilidad de los medicamentos, sino reconocer que no todo puede ser reducido a lo biomédico. Entonces, incluso avanzar hacia la soberanía sanitaria también es hacer un ejercicio de concientización de conciencia y un ejercicio pedagógico frente al uso responsable de los medicamentos, frente a, digamos, como profesionales de la salud, como también hacemos una prescripción de medicamentos de manera responsable y no todo lo reducimos simplemente a eso. Entonces, es recuperar esa mirada integral donde todo eso, lo social, lo político, lo comunitario, lo ambiental, lo espiritual, pues tiene cabida. Entonces, hoy más que nunca, pues necesitamos promover
todo ese ejercicio y creo que estamos en una oportunidad, o sea, esta es la oportunidad que tenemos como país única, en donde hemos tenido décadas de lucha y de disputa por el derecho a la salud, hemos tenido décadas y disputas por volver a recuperar las capacidades en términos de producción de vacunas y medicamentos, y por fin podemos decir que la salud hace parte en la actualidad de la discusión de la agenda pública y política, y más, por ejemplo, con el tema no solo como mencionaban los compañeros del INVIM, que estamos hablando de todo el tema de la consolidación de agencia regional en medicamentos y tecnologías sanitarias, tenemos todas unas políticas en términos de soberanía sanitaria, de producción de medicamentos, de fortalecimiento de la industria farmacéutica que vienen dando, sino que también tenemos la posibilidad de potenciar la discusión y la necesidad de abordar estos temas a propósito de todo el debate o la discusión que se viene dando por la reforma estructural del sistema de salud, todo este tema alrededor de la consulta popular. Creo que indistintamente de lo que ocurra, del escenario que ocurra con la consulta popular, por ejemplo, la pregunta que se incluyó sobre si Colombia debe producir o no debe producir medicamentos, para nosotros es una gran posibilidad. O sea, para mí, o para nosotros desde el momento también fue una puerta de entrada que nos posibilita dar la discusión en la agenda pública, ver que eso es un asunto que debe ser considerado por el gobierno y por el Estado, y no simplemente por quienes están en el sector farmacéutico, sino que en últimas es un asunto de interés público. Entonces, todo ese escenario hay que, digamos, como aprovecharlo, poner la discusión de si realmente tenemos un desabastecimiento de medicamentos o hay toda una configuración política y hay todos unos intereses y unas relaciones que se vienen dando para crear esa escasez de medicamentos, y eso tiene que ver con la dependencia farmacéutica y la dependencia sanitaria que tenemos como país con otros actores, tanto internos como a nivel internacional. Ver todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, es que tenemos todas las posibilidades, o sea, ver lo que está ocurriendo con la reforma a la salud, con la consulta popular, todo lo que está ocurriendo en materia de diálogo y de acuerdos con la CEPAC, con la CEPAL, con la Organización Panamericana de la Salud, por supuesto, ver los avances que se lograron, por ejemplo, en términos del tratado pandémico con otros países, que si bien no, digamos, al 100% no son como la maravilla, sí crean un avance, sí nos aseguran un avance a nosotros como país para poder dialogar, negociar y poner como en marcha ciertas apuestas que tenemos en la materia. Entonces, eso era como términos generales, para nosotros desde el Movimiento para la Salud de los Pueblos es súper importante dar la discusión en materia de producción farmacéutica, pero reitero, no de forma fragmentada ni aislada, sino entendiendo la integralidad en el marco del sistema de salud y entendiendo su integralidad y convergencia, por supuesto, con el modelo de desarrollo económico y político que se está dando, con el contexto geopolítico en salud que se está dando a nivel global. Muchas gracias.